la vencida. Yo creo que pues estamos confrontando un poquito de dificultades técnicas, pero aquí estamos de nuevo, por la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la entrada triunfal a Jerusalén y dejamos al anciano Freddy Reyes Sorto, quien tendrá bien dirigirnos en la lección de esta mañana. Freddy, buenos días, Dios te bendiga. Sí, buenos días. Vamos a, para más que no haya más dilación, pues vamos a, el texto de hoy que tenemos en la lección que tenemos hoy es la entrada de Jesús a Jerusalén. También le llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué es importante ese hecho? Bueno, es importante porque es un asunto profético que ya los profetas habían estado anunciando muchos años antes de que ocurriera. Eh, tenemos el texto está en Mateo 21, del 1 al 13, y en las consideraciones que tenemos, ¿verdad? En esta lección, en esta oportunidad, es que Jesús ha venido a cumplir la misión del Padre, Dios, de salvar a su pueblo. La otra es la entrada a Jerusalén, marca ahora la etapa final y decisiva del cumplimiento de la misión del Señor. Y todo esto ocurre dentro de un plan de Dios y en cumplimiento de su misma palabra, de su promesa. Y aquí entonces es interesante que podemos ver la unidad y la coherencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son elementos esenciales en esta lección. Entonces, ya nuestro hermano pastor Richard Rojas pues ha estado con nosotros y estaremos alternando impresiones sobre este particular, y les pido también a los que nos están viendo que pongan sus comentarios y sus reflexiones. Tal vez no contestaremos preguntas, pero si existieran, pues nos gustaría saber qué preguntas hay, observaciones, las exclamaciones, sus comentarios. Y lo otro es que se suscriban a la página de la Iglesia Presbiteriana, ya que estamos en un tiempo muy activo. Esta es una transformación de los medios para poder transmitir el mensaje del Señor, que estamos tratando de apoyarnos en esto, a pesar de todas las dificultades que tenemos, como hemos tenido en esta mañana. Vamos hacia adelante en la misión del Señor. Vamos a hacer una oración para comenzar y luego vamos a tener la lectura, que yo le voy a pedir a hermano Richard, nuestro pastor, a que pueda tenerla, que es en Mateo 21 del 1 al 13. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, estamos No sé perfectamente. si me... Sí, te escucho. Bien, oramos. Señor, te adoramos en esta mañana, te glorificamos porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te pedimos que nos continúes bendiciendo como nos has bendecido hasta hoy. Y ahora que también a través de tu palabra escrita y a través de nuestra experiencia en comunión con el Espíritu Santo, podamos, Señor, dirigirnos a toda verdad, a toda justicia. Ilumina nuestras mentes y motiva nuestras vidas, Señor, para seguir adorándote, seguir escudriñando tu palabra, seguir viviendo, Señor, en la dirección de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Voy a leer, Vamos entonces a tener la lectura. sí, voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana y voy a tener la lectura en Mateo capítulo 21, versos del 1 hasta el 13, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaban ya cerca de Jerusalén
cuando llegaron a Betfagé junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor lo necesita y los volverá cuando antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, hermano. Bien, en este punto de la historia del ministerio del Señor Jesucristo, estamos luego de las 7 señales que habíamos hecho referencia en la anterior lección. Y en esa ocasión, pues pudimos hablar la importancia de esas 7 señales. Quiere decir que el pueblo ya estaba enterado del poder que Dios manifestaba a través de su Hijo y de aquellas cosas de que él había dado testimonio de que él era el Mesías. Lo había dicho directamente. Por otro lado, también se había establecido por parte de las autoridades que habían decidido matarlo. Habían decidido matar al Señor, y había un rechazo de parte de esas autoridades, pero también había una aceptación de parte del pueblo porque estaban viendo viendo lo que ocurría. Eso ocurrió con el ciego que el Señor sanó, que lo mandó al estanque a lavarse los ojos. También lo vemos con las expresiones de él, como que él era la luz del mundo, que él era el agua, también, ¿verdad? El agua que satisfacía la sed eternamente. Y aquí ahora nosotros podemos plantearnos también uno de los puntos de la lección de hoy, es para ver este elemento de lo que es la profecía y la importancia del Antiguo Testamento en el plan de Dios. Y hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Nosotros hablamos mucho de la Biblia como tal, como libro, como que fuera eso, la palabra de Dios. Y debemos reflexionar entonces qué es realmente la palabra de Dios. En eso, pues
pues me gustaría ver algún punto que se encuentra en Juan capítulo 1, del verso 1 al 5 y de los versos 14 al 18, donde nos revela que Cristo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es el verbo, es la palabra encarnada. Cristo es la palabra viva de Dios que da vida eterna y abundante a quienes creemos y a los que creen en Él. Por tanto, podemos determinar que la Biblia es en sí, ¿verdad? Como libro, es testimonio de esa palabra y presencia de Dios con nosotros. Y es inspiración o inspirado, ¿verdad? Los que escribieron por el Espíritu Santo. Y lo otro que podemos ver es el vínculo vital entre Dios y sus promesas y Cristo como el cumplimiento de la promesa. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo y de esa verdad que se cumple en la vida de Jesús como tal. El Antiguo Testamento es un testimonio de la labor redentora de Dios para con su pueblo. La iglesia de Cristo, y esto es importante que lo veamos, el nuevo Israel vive el cumplimiento de la promesa, es específica. La promesa de Dios tiene un único propósito y es Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es la promesa esperada, el Nuevo Testamento es la promesa cumplida. Así que ya vemos entonces esa conexión del Antiguo Testamento como importante, donde se da la profecía, se da el anuncio de lo que va a ocurrir. Hermano Pastor, no sé si tiene algún comentario. Sí, qué bueno que menciones, ¿verdad? Porque casi nunca nosotros eh, tratamos de conectar la importancia de la revelación de Dios con lo que estamos por experimentar durante este tiempo de Semana Santa. Y es muy importante saber que Dios, a través de la historia, ha hablado con su creación, ha hablado con sus criaturas y ha intentado mantener un diálogo de cuál es el propósito de todo lo creado, ¿verdad? Y para qué fuimos creados, porque en la medida que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad? En esta revelación paulatina y progresiva de Dios a través de la historia, le vemos como creador de todas las cosas, ¿verdad? Después le escuchamos en los labios de los profetas, ¿verdad? Cuando nos hablan y nos empiezan a anunciar que en algún momento Dios tiene entre sus planes enviarnos a alguien que va a transformar por completo las circunstancias que estamos viviendo. Y en esa promesa, todo el Antiguo Testamento se mueve, ¿verdad? Y es la palabra dicha, la promesa dicha por el Señor, ¿verdad? Y que va encarnándose, ¿verdad? A través de voces que nos van anunciando que este tiempo se acerca. Y como tú muy bien dices, Cristo Jesús viene a ser el pináculo, ¿verdad? El tope de la montaña de esta revelación. Cristo es el descorrer de la cortina para que podamos ver cuál es el rostro de Dios en la humanidad. Exactamente, ¿verdad? Me parece un paralelo que una de sus observaciones en la lección anterior del domingo pasado, donde se hablaba de una revelación general y una específica. En este caso, si hacemos ese paralelo, pues el Antiguo Testamento viene siendo el anuncio, ¿verdad? Y creo que allí incluso Isaías hablaba de quién ha creído a nuestro anuncio. Pues ahora llegó el día,
Igual como hablaba de la parábola Jesús, de aquellos que les habían dado el Señor que le había dado la heredad y mandaba entonces a sus mensajeros, a sus siervos y eso, y a unos mataron y a otros golpearon, pero al final mandó a su hijo. En este caso, eso es lo que está ocurriendo. El Hijo de Dios está en medio nuestro. Es la revelación, es la revelación directa del Señor. Y eso precisamente es uno de los elementos que tenemos en la lección de hoy. Eh, la misión, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia de Cristo es proclamar el mensaje de salvación de Cristo Jesús de forma clara y directa. Y eso es lo que está ocurriendo y estamos recordando en este día. Esa manifestación ya no a través de una cortina, sino esa cortina, ese velo se ha corrido. De manera que podemos ver en los versos que tenemos en la lectura de hoy, cuando Jesús va entrando, fíjense que a pesar del rechazo, lo que está ocurriendo aquí, el relato nos habla de cómo Jesús entra y hay un reconocimiento de parte del pueblo donde la multitud, que era muy numerosa, dice que estaba lleno, obviamente, estaba celebrándose unas fiestas importantes y por eso había muchas personas en Jerusalén. Y estas personas, cuando va entrando Jesús en el pollino, en el asno, eh, tendía, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Yo estoy brincando un poco eso, pero lo que nos habla la escritura, la revelación del Señor, donde dice que el profeta, que esto aconteció en el verso 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ahí vemos entonces que esa hija de Sión, esas palabras se están cumpliendo, las dichas por el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, en Isaías 62, 11, y también Jesús, su carácter de humildad es revelado también en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29. Así que este hecho que está ocurriendo, ahora no ocurre el cumplimiento de la palabra de Dios, si vamos a ver cómo se cumple la profecía en el Señor en unos detalles. El propósito no es presentar esto como algo mecánico, sino y como cosas que están ya predestinadas, predeterminadas para que ocurran de manera mecánica, predecible, sino que lo que nos revela la Escritura es que Dios tiene un plan para nuestras vidas y ese plan se está cumpliendo. Así que por ese lado ya tenemos que esto es cumplimiento de profecía, no es una improvisación, sino un plan de Dios para con la humanidad en base a su promesa, en base a lo que Él prometió desde Génesis. Y ahí entonces ahora vemos la multitud entonces que acompaña a Jesús, una multitud numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. O sea, este es un recibimiento de un rey, ¿verdad? Él es recibido como rey, como lo que era, y así mismo, y eso es lo que nos va revelando y contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? O sea, ¿cómo se recibe a Jesús? Esa forma de tirar los mantos
Y también el asno también era símbolo, ¿verdad? En este tiempo sería como tener un carro muy caro, era símbolo de realeza. Así que Jesús entra de esa manera a Jerusalén. No sé si hay algún detalle ahí, hermano pastor. Sí, Hermano pastor. hay detrás de todo esto, una historia, vamos a decirlo así, sorpresiva, porque Israel, dentro de sus expectativas, había interpretado las palabras de los profetas a la luz de su realidad. Y es bien notable que en todo el Antiguo Testamento y en el mundo antiguo, cuando se menciona todo ese lenguaje de mesianismo y el libertador y el ungido del Señor que venía a liberar, las expectativas del pueblo era que viniera un militar, ¿verdad? En una cabalgadura, un caballo blanco, con espadas y ejércitos, para hacer lo que ellos tenían, ¿verdad? Dentro de su imaginación. Y esto es un asunto que es bien importante porque a veces nosotros también, cuando leemos las escrituras, nos imaginamos lo que Dios quiere decirnos desde nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros interpretamos de manera limitada lo que es el propósito de Dios. Y hay una sorpresa aquí, y es que Jesús no llega del modo que lo esperaban, no es el liberador militar, no es la persona llena de una influencia social o con títulos, ¿verdad? O sangre azul, como diríamos de otras maneras, sino que el que llega es un personaje, como tú muy bien dices, que cumple con las expectativas proféticas, pero a la misma vez es un Jesús distinto. Dios se imaginó la liberación de su pueblo de una manera distinta a cómo su propio pueblo iba a recibir a este libertador. Por lo tanto, Jesús viene a ser el cumplimiento de la promesa, pero también la sorpresa para Israel de que este libertador llegó de manera humilde, de manera sencilla. No obstante, ¿verdad? La gente le recibe, como tú muy bien dices, como un rey. Y eso es bien importante porque esa entrada a Jerusalén, pues entonces nos recuerda que hay una reacción del pueblo. La gente empezó a darse cuenta de que ese que venía por ahí es el que los profetas habían hablado, es el que venía a salvarlos y venía a liberarlos. Bien, fíjense también que las exclamaciones, ¿verdad? Es darle gloria a Dios diciendo Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió. O sea, que hubo, otras versiones dice que hubo un alboroto a la entrada de Jesús, al ver esa multitud. Pues yo me imagino, yo no sé cuál sería el pensamiento de los dirigentes ahí, ¿verdad? Querían que era algún tipo de revuelta y siempre trataron de asociarlo con eso, pero eso no era la situación. Su carácter de mansedumbre y de humildad y de llevar paz, ese era el mensaje de Jesús. Este, cuando entra entonces a la ciudad, que hay el alboroto, viene esa pregunta, ¿quién es este? ¿Qué es la que estamos haciendo? ¿Quién es Jesús? El pueblo mismo se pregunta, ¿quién es este? Y en la contestación de la misma gente, fíjate, ahí vemos, hay unos que están con la antena puesta de saber lo que está pasando y otros que ni saben qué es lo que está pasando. Y eso es normal, una sociedad normal. Hay unos que tienen unos intereses y otros que no. Pero el oír cuando llega el Señor y ven el alboroto, viene la pregunta, ¿quién es este? Así que la gente contestaba, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea que por un lado había desconocimiento y pregunta y por otro lado había una certeza de quién era Jesús. Y lo ven entonces en ese caso como el profeta, eso es lo que decían. Pero antes fíjense lo que decían, era bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso es, esas palabras
son replicadas del Salmo 118, donde precisamente en referencia al Mesías, o sea que Jesús es el Mesías. Jesús es también esperado como el hijo como el hijo de David, como decía nuestro pastor. Se esperaba, y la figura de David era la de un rey, pero en este caso la de un rey tradicional, ¿verdad? Con poder, poder militar, poder político. En este caso, él entra como en el tono de paz, en el tono de liberación como tal, y así Mateo lo pone en ese evangelio como el segundo Moisés. Fíjense que lo que nosotros estamos celebrando en esta mañana, en esta oportunidad, es esa, la Pascua, ¿verdad? Que nos trae la historia de cómo Israel sale de allá de Egipto, por utilizando Dios a Moisés como el libertador. O sea, al poner Mateo en este caso como un segundo Moisés, eh, es bien revelador, porque fíjense, un pueblo que ya ha sido libertado, que ha tenido su propia identidad, se ha desarrollado, cae en manos de de unos grupos que también esclavizan al pueblo y tergiversan el mensaje de Dios. Pero muchas veces puede ocurrir de que yo lo puedo interpretar por mi expectativa de lo que yo me imagino de lo que es eso. Pero hay otra forma de malinterpretar las cosas con una intención. Y en este caso sí había intención de gente de seguirse apoderando del pueblo, de los bienes del pueblo, de subyugarlo, de beneficiarse de ese pueblo. Cristo trae el mensaje original, que es el mensaje de libertad, el mensaje de salvación, el mensaje de dignidad, de traer a un pueblo que pueda, que pueda entonces salir de sus errores, de salir de sus pecados, de tener una visión de un Dios misericordioso, un Dios que transforma las vidas del ser humano. Y eso es lo que Jesús, el mensaje que siempre Jesús ha dado y está dando hoy. Pero hay circunstancias similares en estos tiempos, ¿no? Así que la iglesia tiene una obligación y una misión de conservar ese mensaje también sencillo, claro y directo de libertad. Así que también por ese lado ya tenemos entonces las preguntas y hay también una conciencia por los hechos y las señales que Cristo había expresado, había hecho en su ministerio. Estaba claro y no había dudas de que Cristo era el Mesías. Así que tenemos también otra parte aquí, y es el uso del templo. Una vez Jesús entra a Jerusalén, entra al templo de Dios. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto nos da una idea interesante y la pregunta es cómo se usaba el templo en ese tiempo. Al llegar mucha gente de distintos lugares, iban con la intención de cumplir con unos ritos. En este caso, de sacrificar animales, como para llevar el sacrificio a Dios. Y como iban de distintos lugares, tenían que hacer cambios de moneda, ¿verdad? Y hoy pasa igual, de transformar de una moneda a otro, y ahí había un negocio. Y lo otro era la venta de los animales.
para el sacrificio. O sea que hay unos elementos ahí que vemos, templo, vemos unos instrumentos financieros, ¿verdad? Económicos, que son medios para hacer posible ese acto de sacrificio para expiación de pecados. Eh, no sé si tienes alguna observación ahí, hermano pastor. Sí, esta es otra de las sorpresas que se lleva el pueblo, porque pues una de las cosas que yo me imagino, ¿verdad?, que ellos esperarían es que este Mesías venía a enfrentar el gobierno opresor de Roma, obviamente, que era el poder de esa temporada, de ese tiempo donde estaba Jesús. Y Roma, sin duda, había pues extendido su dominio sobre toda la región, incluyendo a Jerusalén, eh, con la diferencia de que Roma había permitido que la gente practicara, obviamente, su religión, su fe, del modo que quisieran, así que había una especie de libertad, ¿verdad? Pero a la misma vez estaba el ojo del Estado a través del ejército romano que vigilaba cada acto. Y lo primero que vemos es, como tú dices, una revuelta. Eso ya llama la atención de la gente porque cada vez que hay una manifestación pública, la gente que está en poder se espabila, como decimos nosotros, porque empieza a preguntarse qué está pasando aquí. Y lo segundo es que se está levantando alguien a quien están llamando el Mesías, el Señor, y le están asignando títulos que solo en ese momento eran títulos que se le adjudicaban a los emperadores, a los reyes, ¿verdad? Romanos, y en ese sentido hay una sospecha y empieza a levantarse una sospecha contra la figura de Jesús. Lo otro que puedo señalarle bien importante es que Jesús también confronta a los poderes religiosos y eso es algo que sorprende al pueblo y a quienes están detrás de todo esto porque ellos se entienden a sí mismos como la voz de Dios en la tierra y en ese sentido Jesús confronta el modo en el que ellos han hecho del templo un sistema económico paralelo donde, ¿verdad?, viendo este asunto de ofertas y demandas, han convertido también el templo en un sistema bancario, también un sistema de mercado de venta, y eso desviaba un poco, ¿verdad? Porque en ese sentido, Jesús viniendo, ¿verdad?, para libertar al pueblo de muchas cosas, una de las cosas que Jesús observa, subraya aquí es la explotación del ser humano, particularmente de la gente pobre, que son los que acuden a estas cosas, las personas, ¿verdad?, que sí tienen los recursos para un sacrificio personal en sus casas o que sacerdotes pues a sus casas pues no tenían problemas, pero era el pueblo y la gente que iba allí a peregrinar. Y Jesús, ¿verdad? Como muy bien está señalando, señala, ¿verdad? O subraya que este lugar es santo y no debe convertirse en una guarida de personas con intenciones que no sean santas. Ok, así es que tenemos entonces lo que encontró Jesús en el templo fueron actividades que se desviaban del verdadero propósito de Dios y del beneficio del ejercicio espiritual con sentido, un ejercicio espiritual con significado. O sea, el fin es el importante en este caso, que era agradar a Dios, hacer un acto de arrepentimiento, de búsqueda, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, de estar bien con ellos mismos y con el prójimo. Así que al final, el sacrificio se puede convertir en un sacrificio falso, ¿verdad? Cierto.
un sacrificio engañoso para sí mismos y para los otros. Y queda nada más un fin de lucro, un acto puramente externo, sensorial, de puro trámite, o hasta utilizarlo como un chantaje social, incluso tratar de chantajear a Dios, esto es entre comillas, Ujú, lo que raya en el engaño a sí mismo, que es el engaño más grande que podemos hacernos. Los medios, que como son los animales, el dinero, transacciones monetarias o sistemas, ¿verdad? Propiedades como el templo, no pueden sustituir el verdadero propósito de adorar a Dios con el corazón y con la mente, con sinceridad y con honestidad. Una adoración por gratitud, por la misericordia, por la multiforme gracia del Señor. Esto es lo que nos lleva a una reflexión también en nosotros, tomar conciencia del nivel de adoración que tenemos, los actos que hacemos, las cosas que hacemos, cuál es el sentido que tiene, cuál es el propósito. Eso es lo que nos lleva, y se me ocurre a mí decir que Cristo cuando entra el Señor entra aquí al templo y vuelca las mesas, ¿verdad? Eso es como quien dice, le viró la tortilla al ujú, sistema. O sea, esto no es lo que yo quiero. Esto está invertido, o sea, tiene que estar al revés. O sea que ese mensaje de Jesús de hacer el cambio para mejorar, de llamar al ser humano a ver las cosas con la perspectiva correcta, de la perspectiva de Dios. Eh, así que podemos también hacernos la siguiente pregunta. Hoy, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios? ujú, ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera adoración a Dios? Nosotros, lo que nos dice Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, nos dice ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta. Ese es esa vivencia en el espíritu, no para ganar el favor de Dios en términos de que por mis actos yo voy a ganar, sino en respuesta a esa gracia de Dios. Mi gratitud del corazón me hace transformarme para ser colaborador en el reino de los cielos. Y esas conductas, nuestras formas de ser, son importantes. Y aquí nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la verdadera edificación que realiza la iglesia? Podemos hablar de edificaciones como son los edificios, ¿verdad? Las construcciones, pero la iglesia es un conjunto, es una construcción distinta. Es la construcción que Dios nos ha llamado a hacer una sociedad nueva. La iglesia es el conjunto de personas llamadas o convocadas por el Señor para salvación. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versos 19 al 11. Las, conform, las personas conforman el cuerpo de Cristo, una edificación santa, no hecha de piedra u otros materiales no vivos, sino de seres humanos que adoran a Dios y edifican el cuerpo de Cristo, es decir, promueven su bienestar y su bien ser. Esto lo saco de una filósofa llamada, su nombre es Adela Cortina, que tratando de contraponer el concepto de bienestar, también el bien ser, el bienestar como que estar bien. Pero el bien ser es cómo se transforma, cómo se transforma mi carácter, cómo se transforma mi vida, que es la esencia del Evangelio. Su crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de ese cuerpo, que sea saludable. Y todo esto integrado por un elemento esencial y fundamental que es el amor de Dios que Dios pone en nuestros corazones para en respuesta a Él y también en relación con las demás personas. ¿Tenemos algún comentario, hermano? sí, Freddy.
Qué bueno que tú introduces el tema de la adoración, porque me parece que eso es una enseñanza que también toca nuestra realidad del presente. Y una de las problemáticas que muchos hemos podido identificar hoy día, ¿verdad? En cuanto al tema de la iglesia y la adoración, es que a veces hemos empezado a confundir conceptos y a entender la adoración de una manera equivocada. Y yo creo que lo que tú acabas de establecer, ¿verdad? Vuelve de nuevo, nos regresa de nuevo a lo que Jesús está tratando de recordarles a estos amigos y amigas del templo que han empezado a fusionar intereses personales, ¿verdad? Han empezado a imitar el sistema comercial, han empezado a imitar lo que sus líderes le han dicho que es bueno, y en este caso, ¿verdad? La gente, por imitación, en ocasiones, ¿verdad? Trata de hacer lo mismo que otros hacen, y esta ganancia, este sistema de ganancia, eh, digamos que se desvía del propósito divino, es algo que la gente empezó a imitar. Y el problema de Jesús no es que hubiese un comercio, es que el templo promoviera el que se explotara, ¿verdad? El que se utilizara el templo como un centro comercial también, porque esa actividad económica que se da allí no es una actividad económica que tenga intereses divinos en ese sentido, ¿verdad? Lo que había eran ganancias de mercaderes, de gente que estaba buscando intereses personales, y lo que luego vendrá a ser, ¿verdad? La iglesia, que todos y todas conocemos como hombres y mujeres que seguimos y imitamos al Señor, no puede estar enfrascada o enmarcada en un modelo como este. Y eso es importante porque, ¿verdad? A veces escuchamos discursos teológicos acerca de que Dios quiere que nosotros prosperemos, que la iglesia es el lugar donde se da la promesa para que financieramente nosotros seamos ricos o ricas, y todos estos discursos se empiezan a mezclar y empiezan a alejarnos otra vez, una y otra vez. Este asunto de que Jesús entra al templo tiene que pasar otra vez en el 2020. Jesús tiene que volver de nuevo, volcar las mesas, porque todos estos conceptos, ¿verdad? Se van metiendo dentro de la vida de la iglesia, van entrando y van desviando nuestra atención hacia fines y propósitos que no son los verdaderamente que Dios desea para su pueblo. Amén, amén. Yo creo que no hay una forma mejor que la que, ¿verdad? Poder terminar con nuestro estudio de hoy. Solamente dejar algunas preguntas que no tenemos que contestar, sino más bien a modo de reflexión. Y es hacernos las siguientes preguntas. ¿Podemos experimentar hoy el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, un ambiente en un ambiente fuera del templo? O sea, si podemos ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo, como dice el cuerpo místico que es la iglesia, la podemos experimentar hoy. ¿Cómo la experimentamos hoy en este tiempo fuera del templo, en estas circunstancias que estamos viviendo? Yo creo que es un momento importante porque a pesar de las circunstancias, seguimos siendo iglesia, seguimos adorando a Dios y aprovechamos todos los medios para poder llevar ese mensaje de que Cristo es el Mesías, ¿verdad? Que Cristo es el Salvador, que Cristo es vida y vida eterna. La otra es cómo experimentamos en nuestra vida espiritual en estas circunstancias, ¿verdad? Ir puntuales en cada uno de nuestras circunstancias particulares y cómo podemos vivir esa espiritualidad, esa relación con Dios para poder enfrentar las situaciones que estamos viviendo hoy. Podemos también, la otra pregunta es, ¿la palabra de Dios hoy le da vuelta a la mesa de nuestra forma de adorar? Esa la dejo ahí. Y el cuerpo de Cristo se continúa edificando, fortaleciendo
y promoviendo el bienestar y el bien ser, su crecimiento, su salud, sumergidos en el amor de Dios. Hoy seguimos haciendo eso. Yo creo particularmente que la iglesia sigue creciendo. Las oportunidades que tenemos sigue funcionando. La iglesia del Señor es un cuerpo vivo y lo podemos estar experimentando en este tiempo donde a pesar de las circunstancias, lo que ha ocurrido es que a través de los medios, de los sistemas de redes sociales y del Internet, hemos podido ir incorporando esos medios para poder llevar y poder mantenernos creciendo y promoviendo el bienestar de su pueblo, el bien ser, formando el carácter de los cristianos. Seguimos hacia adelante a pesar de los tiempos, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y será por siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Yo en este día puedo decirles que me siento muy alegre, muy contento porque Cristo es felicidad y eso al final podemos experimentarlo cada uno de nosotros. Creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Muchas bendiciones y gracias por la atención. Acuérdense, en la próxima clase ya o encuentro, ya se han repartido y se les ha enviado. El que necesite el material, pues puede indicar ahí su correo electrónico ahí abajo y solicitando el material. Y el encuentro uno se llama Amor y Traición, el nuevo material de estudio. Y se encuentra el texto de estudio, está en Mateo capítulo 26, versos del 1 al 15 y del 20 al 25. Así que le esperamos y no olviden suscribirse a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Muchas bendiciones. Sí, también, querida familia, les recordamos que hoy a las 9 de la mañana saldrá publicado el estudio bíblico, la Escuela Bíblica para Niños, aquí en la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. La misma será llevada a cabo por la hermana anciana gobernante Michelle Figueroa. Ella pues ha tenido a bien hacernos un espacio, ¿verdad?, de unos 12, 13 minutos de una enseñanza bíblica. Esperamos hacer todas las semanas para que los niños también participen. Los jóvenes esperamos el miércoles próximo tener un encuentro a través de un chat room que vamos a hacer. Así que aquellos jóvenes que estén interesados, jóvenes presbiterianos de toda la isla, que quieran reunirse para compartir un poquito y hablar sobre cómo estamos pasando estos tiempos de cuarentena, pueden enviarme un email, ¿verdad?, o escribirnos al inbox para yo poderle enviar el enlace y puedan entrar a este cuarto de meditación. Hoy también a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración de Domingo de Ramos, así que esperamos que se puedan unir a nosotros. Recuerden que todas estas experiencias quedan grabadas aquí en la página de Facebook y también en nuestra página de YouTube, Puerto Nuevo Presbyterian Church, Puerto Nuevo Presbyterian Church, y usted puede acceder a todos estos videos que estamos viendo aquí de una forma, ¿verdad?, pues más organizada, porque lo estamos subiendo uno a uno. Nuestra hermana Claribel Trujillo nos está ayudando a que esto sea así. Como ven, la iglesia está trabajando, estamos trabajando cada uno de nosotros, adaptándonos a una nueva forma de trabajar en lo que la nueva normalidad llega a cabo. Por hoy, lo importante es que levantemos nuestras ramas, nuestras palmas, nuestras manos y adoremos al que viene, adoremos al Mesías. Dios ha cumplido su promesa, la profecía se ha cumplido y estamos alegres de que nuestro libertador se acerca. Así que con esa alegría en el corazón decimos Hosana con aquella multitud y damos gracias al Señor por todas sus bondades. Gracias, hermano Freddy, por la escuela bíblica de hoy, por el tiempo, y yo creo que pudimos superar el gran obstáculo técnico que teníamos al principio, así que eso es una buena bendición y qué bueno que en la persistencia podemos lograr las cosas. Bendiciones.
Dios les bendiga.